El padre Francisco Javier es un carmelita vietnamita. Actualmente vive en España. Ha sufrido en su propia carne la presión del Estado contra los católicos. La Iglesia en Vietnam hoy en día crece y vive esperanzada después de muchos años difíciles. Les dejamos con su testimonio. Buenas tardes, queridos hermanos. Tertuliano dice que la sangre es la semilla de los cristianos. La Iglesia Católica en Vietnam ha sido una iglesia perseguida desde los comienzos de su existencia en el siglo XVI hasta hoy en día. Hay 117 santos, un beato, mártires vietnamitas canonizados, cuya fiesta se celebra el 24 de noviembre. Se estima que el número de los cristianos vietnamitas que murieron por su fe oscila entre los 130,000 y los 300,000. Fueron martirizados en varios grupos en varias épocas, como el de los dominicos y jesuitas misioneros del siglo XVI y los asesinados en el siglo XIX. Entre ellos son algunos españoles. Por ejemplo, San Valentín de Berichoa. Las cartas del mártir vietnamita francés Juan Théophane Bernard de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París inspiraron a Santa Teresita de Lisieux a rezar por las misiones, de las que fue proclamada patrona junto con San Francisco Javier. Y ya conocéis al cardenal Van Thuan. Generaciones enteras de sus antepasados fueron víctimas de muchas persecuciones entre 1698 y 1885. En el año 1885, todos los habitantes de la aldea de su madre fue quemados vivos en la iglesia parroquial, excepto su abuelo, por aquel entonces estudiaba en Malasia. Sus tatarabuelos paternos sufrieron años de cruda persecución. Les obligaban las autoridades vietnamitas en aquel tiempo a convivir fuera de su familia, con otra familia no creyente, para que perdieran la fe. A pesar de las persecuciones a lo largo de los siglos, la fe cristiana sigue creciendo en nuestra iglesia. Sigamos queriendo ser cristiana, porque Dios es nuestra verdadera felicidad. Estoy muy emocionado. Perdóname.
Gracias a Dios y a la sangre de nuestros santos mártires, la fe sigue creciendo. Yo nací después de las guerras de Vietnam, que se acabaron en el año 1975, y muchos de ustedes saben las guerras de Vietnam. Desde entonces, los comunistas gobiernan nuestra patria. Para ellos, en aquel tiempo, la religión se consideraba el opio de la gente. Hoy en día se ha cambiado su conocimiento y actitud hacia la religión católica. Se han dado cuenta de la importancia y los beneficios de la religión en la vida de la gente. Sin embargo, todavía no se permite enseñar religión en las escuelas. No hay formación religiosa en los colegios. Para nosotros los católicos, nuestra formación religiosa y la catequesis se realizan en las parroquias. Pero cuando yo era pequeño, estaba prohibida. Por consiguiente, aprendimos la catequesis a escondidas en nuestras parroquias. Me acuerdo que muchas veces la policía venía a nuestra parroquia y teníamos que escapar y volver a nuestras casas. También en aquel tiempo, el gobierno puso altavoces hacia la iglesia para perturbar las misas y otras actividades de la parroquia. A pesar de todo, nuestra fe se afianzaba. En mi familia de pequeño nos despertaba mi madre todos los días de madrugada y nos obligaba a ir a misa. Y por la tarde ir a la misa a la iglesia parroquial a rezar. A veces escapábamos e íbamos a jugar en el campo con mis amigos. Teníamos que esperar hasta que terminara la hora de la oración para poder volver a casa, a fin de que mis padres no lo descubrieran. Así yo vivía mi fe. Cuando tenía 18 años, quería ser sacerdote. Tomé el examen para entrar en el seminario de nuestra diócesis. Me aprobé, pero no pude ingresar en el seminario. Tuvimos que esperar mientras seguíamos estudiando en la universidad, porque en aquel tiempo el gobierno controlaba el número de los seminaristas. Impuso una cuota para la entrada de los seminaristas en el seminario. Cada dos años solo se podía admitir 20 seminaristas, si no me equivoco. La policía examinaba el currículum vitae con mucho cuidado para ver si la familia de los seminaristas pertenecía al gobierno democrático del Vietnam del Sur durante la guerra. Mi padre era policía del Sur y después de la guerra le metieron en la cárcel por 1 año y medio. Después de 2 años de espera, me sentí
llamado a ser fraile carmelita descalzo. Salí de la diócesis e ingresé en la Orden de los Carmelitas Descalzos. Fue el año 1998, pero la orden no tenía comunidad en Vietnam. Juntos con los otros compañeros aspirantes, éramos las primeras vocaciones de los carmelitas en Vietnam. Tuvimos que alquilar una casa para vivir como una comunidad la vida carmelitana. Todos los días rezábamos la liturgia de las horas en voz baja para que no nos oyera la policía. En aquel tiempo no se permitió fundar las órdenes religiosas nuevas. Algunas veces la policía vino para investigar e interrogarnos si pertenecíamos a una orden religiosa nueva. Después de mi estudio universitario, fui a Filipinas para hacer la formación carmelitana. Para salir del país, la policía en el aeropuerto me preguntó a dónde iba y para qué. Tuve que decir que iba a Filipinas como turista, un viaje turístico. Si le hubiera dicho a la policía que fui como seminarista, no me habría permitido salir del país. Después de vivir cuatro años en Filipinas, volví a Vietnam para visitar a mi familia. Cuando llegué al aeropuerto, la policía miró a mi pasaporte y me dijo que mi visita turística en Filipinas fue muy larga, 4 años. Y me hizo muchas preguntas. Después de mi formación carmelitana y ordenación sacerdotal en Filipinas, volví a Vietnam para fundar la primera comunidad carmelitana. Y muchas veces la policía venía a nuestra casa por la noche a las 10, a las 11 horas en Vietnam, ya muy tarde, para interrogarme. Una vez me pidió el párroco que celebrara la misa en su lugar. Después me llamó la policía por el teléfono y me dijo que me prohibió celebrar la misa en público con los fieles. Le pregunté por qué. Me dijo que me ordenaron en Filipinas sin permiso del gobierno, que para poder celebrar misa en público tenía que haber pedido permiso, pero le insistí en que no era necesario, pues bastaba el permiso del arzobispo. De allí en adelante no me llamó más. Según la ley, las órdenes religiosas nuevas tienen que registrarse con el gobierno para obtener el reconocimiento oficial. Lo he hecho hace 4 años, pero todavía no nos ha dado el reconocimiento oficial de nuestra orden en Vietnam. Así que en Vietnam hoy en día no hay persecución como antes, pero hay bastantes limitaciones y discriminaciones y dificultades.
Hoy en día los cristianos se consideran ciudadanos de segunda clase, en el sentido de que no pueden ocupar puestos altos e importantes en el gobierno. Hay que ser miembros del Partido Comunista. Hay pocos funcionarios cristianos en el gobierno. Podemos ir a misa y organizar las actividades religiosas en las parroquias y lugares reconocidos y designados. Fuera de estos lugares designados hay que pedir permiso. Y no es fácil abrir nuevas iglesias, especialmente en lugares remotos. Una vez un obispo en el norte del Vietnam fue a una pequeña comunidad cristiana donde no hay iglesia para celebrar la misa en una casa privada, pero la policía no le dejó celebrar la misa. Tuvo que volver a la diócesis. Como un acto de oración, vamos a pedir a la Virgen por los cristianos perseguidos. Os voy a cantar un estribillo de una canción mariana en vietnamita para pedir a Nuestra Señora. Y la canción significa el fiat de los cristianos como la fiat de María a nuestro Señor. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy giăng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Queridos hermanos, sigamos recordando a esos hermanos perseguidos nuestros en nuestra oración. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.